Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en la ciudad de Neuquén, en Argentina. Este es un canal de YouTube donde hablamos temas de adolescencia en general que pueden ser de mucho interés para quienes se están formando, para padres, para docentes, con contenido sobre esta etapa de la vida. Hoy lo que vamos a ver es por qué los médicos de adolescentes somos tan pocos. La adolescencia es una etapa en sí misma con particularidades específicas, así como tenemos la etapa de la niñez, la adultez o la adultez mayor, son momentos de la vida que como cada uno tiene sus necesidades, tiene sus cuestiones a trabajar, sus riesgos, sus momentos de crisis, sus momentos lindos, digamos, que tiene un montón de características y particularidades. Y estamos nosotros, los médicos que nos especializamos en la adolescencia, que somos quienes estamos entrenados y formados para trabajar con esta etapa de la vida y con las cosas que suceden en esta etapa de la vida. Lo real es que primero quienes son médicos de adolescentes o pueden ser médicos de adolescentes, pueden ser médicos generalistas o médicos pediatras. En mi caso, por ejemplo, yo soy pediatra de base y después tuve una formación extra para ser médico de adolescentes. Esto hace a que ya para atender adolescentes hay que ser subespecialista. ¿Qué significa ser subespecialista? Significa haber realizado todos los años correspondiente a la formación médica, es decir, que hay que ser médico. Después hay que hacer una formación extra de especialidad, como por ejemplo en mi caso la de pediatría. Y una vez finalizada la formación de pediatría, hay que hacer otra formación más que es específica para esta edad, que es la adolescencia. Entonces somos médicos especialistas en adolescencia. También hay médicos que han hecho medicina, después han hecho la formación en medicina general y familiar y después han hecho la especialización en adolescencia. Ya sea los médicos generales que son especialistas en adolescencia, como los médicos pediatras que somos especialistas en adolescencia, cada uno tiene como sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, los médicos generales que han hecho adolescencia tienen más conocimientos quizás en ginecología, por ejemplo, pero tienen alguna limitación en la complejidad de algunas cuestiones clínicas, porque al no ser, digamos, no tener una formación clínica de base, tienen más formación dentro de lo que es general y habitual, digamos, en lo que son las consultas más generales. En cambio, los médicos que somos pediatras, quizás tenemos una mayor formación en complejidad clínica, en situaciones o casos que puedan tener una complejidad clínica importante o incluso trabajar en ámbitos como la internación, pero tenemos la limitante de que no tenemos una formación, digamos, específica o fuerte en ginecología, por ejemplo. Entonces, digamos, según la especialidad madre de cada médico adolescente, tiene un poco como sus ventajas o desventajas, pero lo importante y lo que solemos hacer es que nos complementamos o trabajamos en conjunto o nos derivamos mutuamente como para poder hacer lo más integralmente posible las consultas de adolescencia. También están los ginecólogos infantojuveniles, por ejemplo, que hicieron medicina, después hicieron ginecología y después hicieron esta otra especialidad o subespecialidad en ginecología infantojuvenil. Ahora bien, ¿por qué somos pocos? Primero, fíjense que es muy larga la formación y es mucho tiempo el que hay que estudiar. Es una formación que a veces no es muy reconocida. Somos pocos realmente los profesionales que nos dedicamos a esto, por un lado por la longitud de la formación y por el otro lado porque a pocos profesionales les gusta trabajar o atender adolescentes. Para trabajar con adolescentes realmente hay que tener mucha pasión y mucho amor por el trabajo con sus adolescentes y con las familias, porque hay cuestiones de crianza, hay cuestiones de lo psicosocial, de lo clínico, se mezclan un montón de cosas y cosas propias de esta edad. Es por eso que hay muchos profesionales que le escapan a la adolescencia y prefieren no atender a adolescentes. Eso hace a que seamos muy pocos y quienes atendemos a adolescencia
de manera más especializada, bueno, recibimos muchas derivaciones por partes de pediatras o incluso de otros especialistas que ven cosas que hay que ir trabajando. A mí me ocurre, por ejemplo, que me derivan, no sé, los neurólogos, por ejemplo, porque tienen algún adolescente con cefalea, pero no es la causa una cuestión neurológica. Quizás los padres recurrieron al neurólogo porque tenía cefaleas, es decir, dolores de cabeza muy frecuentemente, pero el neurólogo les dice, no, esto no es neurológico, esto es una cuestión de orden de hábitos, de estilos de vida y todo eso, así que vayan con el médico de adolescentes a trabajar todo esto. Así que bueno, recibo derivación incluso de muchos otros especialistas. Esto mismo les ocurre a todos mis colegas que estamos trabajando con adolescencia. Y además otro fenómeno que ocurre en lo que es la salud integral adolescente y en los médicos de adolescentes es que hay como una mayor proporción de doctoras que de doctores. Entonces, también esto a veces es alguna limitante en cuanto a la atención porque hay adolescentes que se sienten más cómodos con una doctora o con un doctor, y esto a veces complejiza un poco la accesibilidad, ¿sí? Lo importante es que nosotros, los médicos de adolescentes, intentamos promover la especialidad, que se visualice y tratar de sensibilizar a nuestros propios colegas para que puedan hacer adolescencia. Motivándolos a que vean y que no se asusten con los adolescentes, sino que todo lo contrario, a mí en lo personal me parecen consultas muy gratificantes, la paso muy bien, me lleno de energías por lo general, porque mis pacientes, muchos están con mucha energía y aparte me encanta ver la creatividad de los adolescentes, la imaginación, los proyectos y todas las cosas que a veces pasan. Desde luego, y como todos en la vida tenemos momentos de crisis y momentos de angustia o de reflexión, pero la adolescencia es un momento de crecimiento, de potencialidad, donde se pueden ver un montón de cosas y quizás sean de las cosas que más me gustan, porque incluso yo tengo ese estilo, me encanta proyectar y seguir y meterle para adelante y desde ese lugar también motivar a los adolescentes a ese crecimiento también. Así que estas son algunas de las cosas que a muchos colegas también se les dificulta o no quieren o no les gusta, y también es cierto de que algunos padres buscan un profesional o un médico que atienda adolescentes y les ocurre en muchas regiones que no hay, que no los encuentran, porque es cierto que los médicos adolescentes no estamos en todos lados, somos pocos. En algunos países son algunos pocos, incluso en algunos países no es reconocida la especialidad. Acá en Argentina sí, por el momento, por la Sociedad Argentina de Pediatría, por ejemplo, que nos da el diploma, digamos, como médicos especialistas en adolescentes, quienes hemos rendido la especialidad. Pero hay otros países que aún no está reconocido y son profesionales que tienen mucha experiencia igualmente, y que también trabajan con adolescentes. Lo bueno es que hoy las tecnologías hacen que se pueda acceder a una consulta sin importar la distancia, por eso por suerte están las consultas virtuales y yo tengo pacientes incluso de otros lugares, de otros países, que a veces me consultan por temas que necesitan alguna orientación, alguna guía, que les pueden ser de ayuda. Obviamente con las limitaciones de lo que son las consultas virtuales, algunos he tenido la alegría de conocerlos en persona, porque por algún motivo, si bien eran de otros lugares, pero han viajado y han pasado por esta región y los he podido conocer personalmente, lo cual es mucho más lindo todavía por haberlos visto virtualmente y poder vernos cara a cara es mucho más lindo también. Así que bueno, son algunas de las facilidades. Y bueno, y quienes pueden ver mis videos y pueden estar acá, se pueden suscribir a mi canal de YouTube y podemos tener como un contacto más fluido y podemos ir trabajando y viendo distintos temas de adolescencia. Me pueden seguir en mis redes sociales. Abajo, bueno, están todas mis descripciones, pueden leer mi libro, todo, como para tener como un vínculo más estrecho, sobre todo quienes no tienen acceso a un médico de adolescentes de una manera muy próxima o muy cercana. Esperemos que algún día podamos ser muchos más, y podamos formar nosotros incluso más médicos que les interese esta etapa de la vida. Así que bueno, les recuerdo y ya se pueden suscribir y me pueden seguir y pueden estar muy cerca mío para poder hacerme preguntas o alguna consulta virtual si necesitan, o presencial, quienes son desde luego de esta región.
Nos estamos viendo, voy a seguir publicando videos de este estilo, con contenidos de adolescencia, con cosas que pueden resultarles de interés. Así que suscríbanse y bueno, nos estaremos viendo en otros videos. Nos vemos, gran abrazo para todos, para todas. Chao, chao.